La estación áurea era un hervidero de voces, olores metálicos y miradas desconfiadas. Entre los pasillos angostos del mercado negro, Diego caminaba con las manos en los bolsillos, sintiendo el peso de las pocas monedas que le quedaban. Había volado demasiado lejos para reparar una nave que apenas resistía, y ahora estaba al borde de quedarse sin combustible, sin comida y sin destino. El murmullo de los comerciantes ofrecía desde armas ilegales hasta criaturas exóticas enjauladas. Nada de eso podía permitirse. Fue entonces cuando lo vio. Al fondo de un callejón cubierto de vapor de escape, varios chatarreros se reían alrededor de un bloque de hielo del tamaño de una cápsula de escape. Dentro, suspendida como en un sueño eterno, había una figura femenina. Su piel azulada relucía bajo las luces rojas del mercado, y sus cabellos plateados caían como un halo congelado alrededor de su rostro sereno. Sus ojos permanecían cerrados, y su expresión era tranquila, casi como si durmiera. Uno de los comerciantes, un tipo de mandíbula torcida y respiración pesada, golpeó el hielo con un tubo de hierro. Ni siquiera está viva. Solo es un adorno para coleccionistas, una reliquia perdida. La multitud soltó carcajadas. Diego se detuvo, clavando los ojos en aquel rostro atrapado. Había en ella algo distinto, la forma en que sus labios parecían murmurar un secreto, la delicadeza de sus manos atrapadas en el hielo como si estuvieran pidiendo ayuda. Se acercó despacio, ignorando las risas a su alrededor. Rozó el bloque helado con la palma de la mano. El frío le mordió la piel, pero no apartó los dedos. Sintió un pulso débil, tan sutil que creyó haberlo imaginado. Suspiró hondo. No tenía dinero para lujos, ni siquiera para arriesgarse en una apuesta absurda. Sin embargo, algo dentro de él gritaba que no era un objeto muerto, que había vida esperando. ¿Cuánto por ella?, preguntó sin pensarlo demasiado. Los presentes estallaron en carcajadas. El comerciante lo miró con desprecio. Por ti, lo que tengas en los bolsillos. Nadie va a gastar un crédito en un trozo de hielo inútil. Diego sacó sus últimas monedas. Ni para llenar medio tanque de combustible le alcanzaban. El hombre las contó, bufó y, entre risas, empujó el bloque hacia él. Llévatela. Con eso me compro una botella y celebro lo fácil que eres de engañar. Las carcajadas lo acompañaron mientras pedía un carrito antigravitatorio para trasladar el bloque hasta su muelle. Diego no respondió a las burlas. Miraba el rostro congelado de la mujer y sentía que su corazón latía más rápido. Cuando llegaron a la Lucero, su vieja nave de carga, la primera decisión fue cubrirla con telas. No soportaba verla así, desnuda dentro del hielo, exhibida como si no fuera más que un cadáver. Sacó una manta térmica, una de las pocas que conservaba, y la colocó sobre la superficie helada, como si de ese modo pudiera protegerla del frío que ya llevaba incrustado en la piel. La noche en la estación transcurrió lenta. Diego, sentado en la cabina, no podía dejar de mirar a la figura dormida dentro del hielo. La lógica le decía que había sido un tonto, que había desperdiciado lo último que tenía en una ilusión. Pero algo más fuerte que la lógica lo mantenía vigilante, como si temiera que al apartar la vista ella pudiera desaparecer. Antes de quedarse dormido en el asiento, susurró en voz baja, sin comprender por qué. Si sigues viva ahí dentro, no estás sola. Y el hielo, bajo la tenue luz de los paneles, pareció crujir apenas, como respondiendo a su promesa. El interior de la Lucero estaba en penumbras. Solo el zumbido constante de los generadores y el parpadeo intermitente de las luces daban testimonio de que la nave aún resistía. Diego, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, observaba el bloque de hielo en el compartimento de carga. Desde que lo había traído, algo lo mantenía en vela. No era solo la duda de haber gastado lo último que tenía en algo inútil, era la sensación persistente de que dentro había un corazón que todavía podía latir. Se levantó y, con movimientos torpes, conectó los conductos térmicos de emergencia alrededor del bloque. No podía arriesgarse a fundirlo de golpe, porque si la mujer estaba viva, un cambio brusco de temperatura podría matarla. El sistema comenzó a irradiar calor suave, apenas perceptible. Diego se quedó allí, sentado en una caja de repuestos, con el rifle viejo apoyado al lado, mirando la superficie congelada. El hielo empezó a crujir. Primero como un susurro, luego como un lamento que recorría la nave. Diego se enderezó de inmediato, con el corazón martillando en el pecho. La superficie se agrietaba lentamente, líneas blancas extendiéndose como venas sobre el bloque. Un resplandor tenue emergió desde dentro, como si el cuerpo atrapado irradiara una luz propia. Diego contuvo la respiración.
El primer trozo de hielo se desprendió y cayó al suelo con un golpe seco. Luego otro. Y otro. El aire se llenó de vapor frío que le erizó la piel. La figura femenina se estremeció dentro de su prisión. Su pecho comenzó a moverse con dificultad, un jadeo débil pero inconfundible. Sus párpados temblaron antes de abrirse y revelar unos ojos plateados que brillaban como lunas. Al verlos, Diego sintió un vuelco en el estómago, como si lo miraran desde un lugar que no pertenecía a este universo. Ella intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Se desplomó de rodillas entre pedazos de hielo y vapor. Diego corrió hacia ella y la sostuvo entre sus brazos. La piel azulada estaba helada al contacto, tan fría que dolía. Tranquila, tranquila, murmuró, envolviéndola con la manta térmica que había preparado. Estás a salvo. Sus labios temblaban cuando habló por primera vez, su voz apenas audible, quebrada como cristal. ¿Quién eres? Diego dudó un segundo, sorprendido de que pudiera comunicarse en un idioma que entendía. Soy Diego. Te encontré en el mercado, estaban vendiéndote. No podía dejarte allí. Los ojos plateados se posaron en él con desconfianza y a la vez con algo más, una chispa de vulnerabilidad, como si quisiera creer en sus palabras. Liara, susurró, nombrándose a sí misma. Mi nombre es Liara. Sus manos delgadas buscaron aferrarse a su chaqueta, como si necesitara una ancla en medio del desconcierto. Diego la ayudó a recostarse en una camilla improvisada junto al compartimento de carga. Con manos temblorosas, activó un generador de calor portátil, acercándolo a ella. No estás sola, Liara, dijo, intentando que su voz sonara firme. Yo cuidaré de ti. Ella cerró los ojos por un instante, respirando con dificultad, y dejó escapar un murmullo apenas audible. Gastaste algo en mí. Nadie lo hace. Nadie lo haría. Diego sintió un nudo en la garganta. No tenía respuesta para eso. La verdad era que había sacrificado lo poco que le quedaba, pero en ese momento, mientras veía a Liara aferrarse a la vida, supo que lo haría 1000 veces más. Cuando volvió a abrir los ojos, una lágrima cristalina descendía por su mejilla helada. Lo miró fijamente, con una mezcla de gratitud y miedo, como si él acabara de convertirse en su única certeza en un universo hostil. Y en ese silencio, donde solo se escuchaba el zumbido de los motores y el eco lejano del hielo derritiéndose, Diego comprendió que su vida acababa de cambiar para siempre. El viaje de la Lucero continuaba en un silencio extraño. Más allá de las ventanillas, solo desfilaban las estrellas, indiferentes a todo. En el interior, el ambiente se había convertido en un refugio improvisado para Liara. Su cuerpo aún temblaba de frío, incluso cuando el generador de calor estaba a plena potencia. Diego había acondicionado la cabina auxiliar como si fuera un dormitorio para ella. La manta térmica la cubría hasta el cuello, pero aún así, en las noches, la escuchaba estremecerse. Cada jadeo débil le recordaba lo frágil que estaba, y eso lo mantenía despierto más tiempo del que su cuerpo podía soportar. En una de esas madrugadas, Diego entró en la cabina. Ella estaba despierta, con los ojos plateados brillando en la penumbra. Lo observaba en silencio, como si lo hubiera estado esperando. No logro dormir, confesó Liara con un hilo de voz. Diego se acercó despacio. Se sentó en el borde de la litera y le acomodó la manta sobre los hombros. El contacto de su piel azulada era todavía helado, pero ya no tan insoportable como al principio. Tu cuerpo aún recuerda el hielo, dijo él, intentando sonreír. Necesitas tiempo. Ella lo miró con un gesto que mezclaba curiosidad y desconfianza. Sus labios se curvaron apenas, con un temblor vulnerable. ¿Por qué hiciste esto? Preguntó. Podías dejarme allí. Podías gastar lo poco que tenías en ti mismo. Pero lo usaste en mí. Diego desvió la mirada hacia la pared metálica. No tenía una respuesta clara. No soportaba la idea de que alguien te tratara como un objeto. No sé por qué, pero sentí que debía hacerlo. Liara estiró una mano y la colocó sobre la suya. Sus dedos, aún fríos, parecían buscar calor desesperadamente. Diego se sorprendió por el gesto, pero no apartó la mano. En mi mundo, susurró ella, no existen los gestos desinteresados. Siempre hay un precio. Siempre. Diego la miró entonces, directo a los ojos. Aquí no. Yo no espero nada de ti. El silencio se prolongó. Ella lo observaba como si buscara grietas en sus palabras, algún indicio de mentira. Pero no encontró ninguno. Y por primera vez desde que despertó, bajó la guardia. Su cuerpo se inclinó ligeramente hacia él. La manta resbaló un poco y Diego,
sin pensarlo, la acomodó de nuevo, acercándose más. El calor humano se mezcló con el frío alienígena, creando una extraña armonía. Ella apoyó la cabeza contra su hombro. Tu calor, murmuró, cerrando los ojos, me recuerda que sigo viva. Diego permaneció inmóvil, sintiendo el peso ligero de ella en su brazo. El corazón le latía con fuerza, y sin embargo no quiso moverse. Era como si ese instante, tan simple, tuviera más valor que todo lo que había perdido en la vida. Los minutos se convirtieron en horas. Liara se durmió poco a poco, respirando con suavidad contra su pecho. Diego la observó en silencio, con una mezcla de ternura y preocupación. No sabía qué secretos guardaba aquella mujer ni qué peligros podía traerle. Pero algo dentro de él ya estaba decidido, no la abandonaría. Antes de quedarse dormido también, con el cuerpo de Liara todavía apoyado en el suyo, Diego susurró con voz baja, casi un juramento que nadie más debía escuchar. Mientras respire, no dejaré que vuelvas a estar sola. El zumbido constante de los motores de la Lucero solía ser para Diego un sonido familiar, casi un arrullo mecánico. Pero aquella noche lo despertó de golpe el pitido agudo del radar. Un punto rojo había aparecido en la pantalla, demasiado cerca, demasiado insistente. Se frotó los ojos y revisó la consola. No podía tratarse de una simple nave de transporte. El patrón era inconfundible, era un rastreador. Alguien lo seguía. Diego se levantó y fue directo a la cabina auxiliar. Liara estaba sentada en la litera, con la manta aún sobre los hombros, como si hubiera presentido lo mismo. Sus ojos plateados lo miraban con un brillo que no era de sorpresa, sino de resignación. Vinieron por mí, dijo, antes de que él pudiera abrir la boca. El tono no dejaba dudas, lo había esperado, quizá desde el mismo instante en que salió del hielo. ¿Quién es?, preguntó Diego, aunque en el fondo ya lo intuía. Cazarrecompensas. Mi cabeza tiene precio desde hace mucho. No se detendrán hasta que me encuentren. Diego apretó los puños. No le sorprendía, pero escucharla pronunciarlo lo hizo real. Miró la pantalla del radar, un solo punto, pero sabía que tras él habría más, naves nodrizas esperando, listas para encerrar a la Lucero como una presa fácil. Volvió la vista hacia ella. Estaba frágil, apenas recuperada, y sin embargo en su mirada brillaba una mezcla de miedo y determinación. Entonces que vengan, dijo él, ajustando los controles de la nave. No pienso entregarte. El silencio que siguió fue denso. Liara lo observó con incredulidad. Nadie había hablado así antes. Nadie había arriesgado nada por ella, y mucho menos su vida. No entiendes lo que dices, murmuró, con la voz quebrada. Ellos no conocen la piedad. Yo era una de ellos, antes del exilio. La confesión golpeó a Diego como un disparo. Sin embargo, no se apartó. Se inclinó hacia ella, mirándola directo a los ojos. Lo que fuiste no me importa. Lo que eres ahora está aquí, conmigo. Y no te dejaré sola. Liara cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Se dejó caer ligeramente hacia él, apoyando la frente en su hombro. Era un gesto pequeño, pero lleno de significado. El contacto breve le devolvía una fuerza que creía perdida. El radar volvió a sonar, esta vez más fuerte. El punto se multiplicó, 2, 3, 5 señales alrededor. El cerco se estrechaba. Diego activó los sistemas de defensa, aunque sabía que la Lucero era más un viejo carguero que un buque de combate. El corazón le latía con furia, pero no de miedo, sino de determinación. Al mirar a Liara, comprendió que no podía volver atrás. Había gastado sus últimos créditos en cubrirla, en salvarla de la vergüenza de ser expuesta como un objeto. Ahora le tocaría gastar algo más valioso, su propia vida si era necesario. Liara, aún temblando, tomó su mano y la apretó con fuerza. Si decides quedarte a mi lado, susurró, el destino que compartiremos será de fuego y sangre. Diego la miró en silencio, y sin soltarla, volvió la vista al frente. El espacio se oscurecía con la sombra de las naves que los perseguían. El juego había comenzado, y la Lucero se preparaba para entrar en una danza de supervivencia. El primer impacto contra el casco de la Lucero sacudió toda la estructura como un trueno metálico. Las luces parpadearon, los sistemas de alerta aullaron en rojo, y Diego supo de inmediato que el cerco se había cerrado. El radar ya no mostraba simples puntos aislados. 3 naves se habían acercado demasiado, disparando cañones de iones para forzar una rendición. Nos van a abordar, dijo, apretando la mandíbula mientras ajustaba los controles. No tenemos cómo escapar en este estado. Liara estaba de pie junto a la litera,
con la manta cayendo de sus hombros. Aunque aún se veía débil, en su mirada había un brillo extraño, un destello de rabia contenida. No vendrán a negociar. Vendrán a matarte y a arrastrarme de nuevo a la esclavitud. El casco tembló otra vez, esta vez con un sonido agudo. Los ganchos de anclaje habían perforado la nave. Diego corrió hacia el compartimento de armas y tomó su viejo blaster de cañón corto. Era un modelo antiguo, con más remiendos que piezas originales, pero aún disparaba. Revisó la carga con manos firmes. «Quédate atrás, Liara. Haré lo que pueda». Ella lo miró fijo, como si sus palabras fueran un insulto. Dio un paso al frente, y en ese movimiento algo cambió en el aire. Pequeñas motas de escarcha comenzaron a desprenderse de su piel, como si la temperatura alrededor descendiera. «No soy un adorno ni una víctima, Diego. He sobrevivido cosas peores que esto». El sonido metálico de la compuerta forzada los interrumpió. El pasillo se llenó de chispas cuando los cazadores derribaron el bloqueo con explosivos de plasma. 3 figuras armadas entraron primero, cubiertas con armaduras oscuras y cascos de visión térmica. No dudaron, levantaron sus rifles y abrieron fuego. Diego se lanzó al suelo, rodando detrás de una caja de suministros. El aire se llenó de humo, chispas y el olor acre de la pólvora. Disparó un par de ráfagas, derribando a uno de los intrusos. El segundo se inclinó hacia él, pero en ese instante Liara levantó la mano. Un viento helado, invisible pero brutal, barrió el pasillo. El soldado quedó atrapado en medio de la ráfaga, inmovilizado mientras una capa de hielo lo cubría en cuestión de segundos. Cayó al suelo como una estatua congelada, los ojos abiertos en un gesto de horror. El tercero dudó un instante. Fue suficiente. Diego salió de la cobertura y disparó directo al pecho. El enemigo se desplomó con un grito ahogado, la sangre extendiéndose sobre el metal del suelo. El silencio cayó por un instante. Solo se escuchaba el zumbido de las luces y las respiraciones agitadas de ambos. Diego volteó hacia ella, aún con el arma en la mano. Liara respiraba con dificultad, temblando, como si el uso de su poder le arrancara la poca energía que había recuperado. «¿Qué fue eso?», preguntó Diego, con la voz entrecortada. «Lo que queda de lo que era», respondió ella, con los ojos fijos en los cuerpos caídos. «Antes de ser exiliada, mi don era un arma. Hoy apenas soy una sombra, pero puedo seguir congelando la vida cuando me obligan». Diego la miró, y por un instante no supo si debía temerle o admirarla. El frío que desprendía aún se sentía en la piel, un recordatorio de que no era humana, de que el hielo que la había aprisionado también vivía dentro de ella. Pero al ver sus manos temblando, al ver cómo se aferraba al borde de la camilla para no caer, entendió que no era un monstruo. Era una mujer agotada, rota, obligada a usar un poder que la consumía. Corrió hacia ella y la sostuvo antes de que se desplomara. Liara se apoyó en su pecho, respirando agitadamente. «No, me dejes», susurró, casi inaudible. Diego la estrechó con fuerza, sintiendo el contraste entre el frío de su piel y el calor de la suya. «Nunca», respondió con firmeza. Pero antes de que pudiera decir algo más, la nave volvió a estremecerse. Más pasos resonaban en el casco, más cazadores abordaban la Lucero. Aquella había sido solo la primera oleada. Diego levantó la mirada hacia el pasillo oscuro, apretando el blaster en una mano y a Liara con la otra. Sabía que lo peor aún estaba por llegar. La Lucero navegaba tambaleante en medio de la penumbra. El casco crujía con cada ajuste brusco del piloto automático, y el olor a pólvora y metal quemado aún flotaba en el aire. Diego arrastró a Liara hasta la cabina auxiliar, casi cargándola en brazos. Ella estaba exhausta, la piel azulada cubierta de grietas blancas, como si el hielo interior que había invocado para defenderse la estuviera rompiendo por dentro. La recostó sobre la litera y activó el pequeño botiquín de emergencias. El dispositivo desplegó vendajes estériles y una lámpara de diagnóstico. Diego se quitó la chaqueta y reveló la herida abierta en su hombro izquierdo, un disparo que había rozado la carne. La sangre manchaba la tela y le corría por el brazo, pero no parecía prestarle atención. «Está sangrando», murmuró Liara, con los ojos entornados, débil pero consciente. «No te preocupes por mí. Necesitas más ayuda que yo». Ella alargó la mano y la posó sobre la herida, interrumpiéndolo. La frialdad de sus dedos lo hizo estremecerse, pero el dolor pareció disiparse poco a poco, sustituido por un cosquilleo intenso. Una fina capa de escarcha cubrió el borde de la herida, como un vendaje natural que cerraba la hemorragia. «No puedo sanarte del todo», susurró, con voz cansada, «pero al menos puedo detener el sangrado».
Diego la observó en silencio, impresionado por aquella mezcla de fragilidad y poder. No sabía si agradecerle o pedirle que descansara, pero antes de que pudiera hablar, Liara apartó la mano y dejó escapar un jadeo, cayendo de nuevo contra la litera. No sigas forzándote, dijo él, tomando una manta y cubriéndola con cuidado. Ya hiciste demasiado. El ambiente quedó en calma, iluminado solo por la luz azulada de los paneles. Diego se sentó a su lado, limpiando las armas con movimientos mecánicos, pero en realidad no podía apartar la mirada de ella. Su respiración se había estabilizado, y aunque aún tenía la piel helada, se notaba más viva que cuando la había sacado del hielo. Liara abrió los ojos lentamente y lo miró. Su voz, apenas un susurro, rompió el silencio. Me arriesgué al usar mi don frente a ti. Podrías temerme, o incluso odiarme. Diego dejó las piezas del blaster a un lado y se inclinó hacia ella. Te arriesgaste para salvarme. Eso no me da miedo. Lo único que me aterra es imaginarte sola de nuevo en ese hielo. Ella lo miró fijamente, y en esa mirada plateada había algo nuevo, un brillo que no era miedo ni rabia, sino deseo contenido. Con un movimiento lento, levantó la mano y acarició la mejilla de Diego. Su piel estaba helada, pero el gesto ardía más que cualquier fuego. Él no resistió más. Se inclinó hasta que sus labios se encontraron. El beso fue primero un roce tembloroso, una duda que buscaba permiso, y luego una entrega total. El frío de Liara se mezcló con el calor de Diego en un contraste que los estremeció a ambos. Ella lo aferró con fuerza, como si temiera que se desvaneciera, mientras él la rodeaba con sus brazos, atrayéndola contra su cuerpo. El tiempo pareció detenerse. La lucero podía derrumbarse alrededor de ellos y no habría importado. En ese instante solo existía la unión de dos seres rotos que encontraban sentido el uno en el otro. Cuando se separaron, ambos jadeaban, sus frentes apoyadas, sus respiraciones mezcladas en un mismo aire. Liara dejó escapar una sonrisa frágil, apenas un destello en medio de sus labios temblorosos. Ya no soy esclava de nadie, murmuró, rozando los labios de Diego con los suyos otra vez. Pero quiero ser tuya. Diego acarició su rostro, sintiendo la humedad de una lágrima que se había escapado de sus ojos plateados. No tienes que ser de nadie, le respondió con voz firme. Solo quiero que seas libre, y que me elijas si de verdad lo deseas. Liara apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo de su corazón humano, fuerte y constante. Ese sonido, tan diferente al silencio helado que había conocido por siglos, se volvió para ella una melodía imposible de abandonar. Diego cerró los ojos, abrazándola con delicadeza, mientras la nave seguía su rumbo incierto. Afuera, las estrellas eran testigos mudos de una promesa silenciosa. Pero en su interior, ambos sabían que aquel instante era apenas un respiro antes de que la tormenta los alcanzara de nuevo. El radar volvió a encenderse como un corazón rojo palpitante. No era una patrulla aislada, ni un pequeño grupo de cazadores. Esta vez era un crucero completo, una mole oscura que emergía detrás de un cinturón de asteroides, cubriendo la luz de las estrellas con su silueta amenazante. La lucero se estremeció ante la magnitud del enemigo, como si la vieja nave supiera que estaba a punto de entrar en una batalla para la que jamás fue diseñada. Diego apretó los mandos, los nudillos tensos, la mandíbula rígida. Sabía que, comparado con aquella bestia de acero, su carguero era apenas un insecto. Y aún así, en sus ojos brillaba una decisión férrea. Podemos ocultarnos en el cinturón, dijo, marcando trayectorias en el panel. Si usamos los asteroides como cobertura, tal vez. Liara lo interrumpió. Estaba de pie detrás de él, su cabello plateado ondeando con un brillo gélido bajo la luz de emergencia. Ellos no buscan ocultarse. Ellos cazan hasta el final. El único camino es enfrentarlos. Diego giró la cabeza hacia ella, encontrando en sus ojos plateados un fuego nuevo, un brillo que no había visto antes. Ya no era la mujer temblorosa del hielo, ni la exiliada derrotada. Era una guerrera que había despertado. La primera descarga de plasma los alcanzó. La lucero se sacudió como si fuera a partirse en dos. Alarmas sonaron por toda la nave, y las luces rojas bañaron el puente con un resplandor de urgencia. Prepara lo que tengas, gritó Diego, ajustando los controles. Porque no pienso rendirme. Liara se adelantó, colocándose junto a la compuerta principal. Cerró los ojos y alzó las manos. El aire se volvió pesado, el aliento visible como humo en pleno invierno. Columnas de escarcha comenzaron a formarse en las paredes metálicas, extendiéndose como raíces blancas. Si entran aquí, no saldrán con vida, susurró, más para sí misma que para él.
El crucero enemigo lanzó sus cápsulas de abordaje. 3 proyectiles metálicos atravesaron el casco y se incrustaron en los pasillos de la nave. De ellos surgieron decenas de cazadores, armados con rifles de energía y armaduras negras que devoraban la luz. Los pasillos se llenaron de fuego cruzado. Diego disparaba con precisión, cada ráfaga derribando a un enemigo. Sus movimientos eran rápidos, casi instintivos, como si toda su vida de contrabandista lo hubiera preparado para ese instante. Pero por cada soldado que caía, 2 más aparecían. Entonces Liara desató su poder. Una ráfaga de viento helado barrió el pasillo. El suelo se cubrió de hielo resbaladizo, las paredes crujieron bajo la escarcha, y los cazadores quedaron atrapados, sus armaduras endurecidas hasta quebrarse como vidrio. Algunos cayeron convertidos en estatuas heladas que se hicieron añicos contra el suelo metálico. Diego retrocedió hacia ella, disparando sin descanso. El hombro le ardía por la herida, pero no se detuvo. En un momento, un cazador logró acercarse demasiado, apuntando directo a su cabeza. Antes de que pudiera disparar, Liara apareció a su lado. Su mano brilló de un azul intenso y el enemigo se congeló en un instante, desplomándose a sus pies. «No me dejes solo», dijo Diego, jadeando. «Nunca más», respondió ella, mirándolo con intensidad. El puente de la nave se convirtió en un campo de batalla caótico. El sonido de los disparos, los gritos ahogados y el rugido metálico del crucero enemigo llenaban cada rincón. La Lucero temblaba, como si estuviera al borde del colapso. Diego activó la sobrecarga del motor de salto. Una chispa de energía atravesó la nave, iluminando todo con un resplandor blanco. «Si hacemos esto, quizá no quede nada de la Lucero», advirtió. Liara tomó su rostro con ambas manos, heladas y temblorosas, y lo obligó a mirarla. «No necesitamos una nave. Solo necesitamos seguir juntos». Él asintió. Con un rugido ensordecedor, la Lucero aceleró hacia el crucero enemigo, esquivando asteroides, absorbiendo descargas de plasma. Diego disparaba los cañones laterales, mientras Liara cubría las grietas con muros de hielo improvisados que resistían los impactos. El carguero se movía como un depredador acorralado que, en vez de huir, decide lanzarse al cuello de su cazador. La colisión final fue inevitable. La Lucero embistió contra el costado del crucero, atravesando su blindaje debilitado. El estruendo sacudió a ambos cascos, y la oscuridad lo cubrió todo. En medio del caos, Diego y Liara permanecieron de pie, uno al lado del otro, respirando con dificultad, las manos entrelazadas, listos para lo que viniera después. El choque de la Lucero contra el crucero enemigo fue como un rugido en medio del vacío. El casco del carguero crujió, las alarmas gritaron y la nave entera se sacudió con violencia. Durante unos segundos, el universo pareció partirse en dos, y Diego creyó que ese sería su último aliento. Pero cuando la vibración cesó, descubrió que aún seguían allí. El impacto había sido devastador para el crucero. Las alarmas enemigas se escuchaban a través de los comunicadores, voces desesperadas clamando órdenes contradictorias. El fuego se extendía por los corredores de la nave contraria, iluminando la oscuridad del espacio con estallidos naranjas. Diego levantó la vista de los mandos destrozados y encontró a Liara junto a él. Estaba cubierta de escarcha y sudor, su piel azulada marcada por grietas de esfuerzo, pero en sus ojos brillaba una luz imposible de apagar. «Lo logramos», susurró él, sin poder creerlo. «Lo logramos porque lo hicimos juntos», respondió ella, y en su voz había una firmeza que no había mostrado hasta entonces. El crucero intentó contraatacar con un último disparo, pero los sistemas estaban colapsados. La Lucero, maltrecha pero aún viva, se alejó lentamente entre los asteroides. Diego activó los motores de reserva y la nave respondió con un gemido metálico. Aún podían volar. Aún podían huir. Cuando por fin el radar mostró silencio, un vacío sin señales hostiles, el peso de la victoria cayó sobre ellos. Diego apagó los sistemas de combate y se dejó caer en el asiento, agotado. Liara se acercó y, sin pedir permiso, se inclinó sobre él, apoyando la frente en la suya. «Me diste algo que creí imposible», dijo con un hilo de voz. «Libertad». Diego la rodeó con sus brazos, atrayéndola contra su pecho. «No. Te la ganaste tú misma. Yo solo estuve allí para recordártelo». Ella lo miró, y en sus labios se dibujó una sonrisa frágil pero real, la primera desde que había despertado del hielo. Y entonces lo besó. Fue un beso largo, profundo, sin miedo ni dudas, un sello que convertía en eterno lo que habían forjado en medio de la lucha. Más tarde, mientras la nave avanzaba lentamente por el vacío estrellado,
se recostaron juntos en la litera auxiliar. La Lucero estaba herida, llena de cicatrices, como ellos mismos. Pero seguía avanzando. Y lo haría mientras alguien la pilotara. Liara, apoyada en el pecho de Diego, escuchaba el ritmo de su corazón. Aquel sonido era un refugio más fuerte que cualquier armadura. Cerró los ojos, permitiéndose por primera vez soñar en un futuro que no estuviera marcado por el exilio ni por la persecución. Gastaste tus últimos créditos en cubrirme, murmuró, sonriendo apenas. Ahora yo gastaré toda mi vida en estar a tu lado. Diego acarició su cabello plateado, besó su frente y la estrechó aún más. Afuera, las estrellas se abrían como un camino infinito, prometiendo destinos desconocidos. No sabían hacia dónde los llevaría el viaje, ni qué peligros esperarían más adelante. Pero si sabían una cosa, no volverían a estar solos. En el puente de la Lucero, los sistemas chisporroteaban, algunos paneles apagados, otros parpadeando con terquedad. Pero en ese pequeño espacio, en ese rincón del universo, dos corazones distintos se habían encontrado. Y juntos, habían elegido seguir adelante. El vacío, inmenso y eterno, los observaba en silencio. Y ellos, abrazados, dejaron que el futuro comenzara, con la certeza de que nada ni nadie podría separar lo que habían sellado con sangre, hielo y amo.